Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a meternos al tema del idealismo subjetivo, vamos a decir qué es esto, veremos sus principales características, más o menos las razones que tienen las personas que llegan a sostener esto a nivel metafísico del idealismo subjetivo como una explicación respecto a qué es lo real. Y ya después procederemos a revisar los problemas que tiene el idealismo subjetivo. Y por último, para concluir este sábado filosófico, pues veremos la presencia del idealismo subjetivo en al menos dos autores dentro de la historia de la filosofía occidental, que serían Berkeley y Hume, ¿de acuerdo? Y también pues vamos a ver sus asegúnes, las aristas que hay cuando nosotros también tratamos de aplicar esta etiqueta de idealismo subjetivo a personajes como Hume y Berkeley, sobre todo con Hume, ya lo trataremos en su debido momento. Y bueno, pues ya para no prolongar todavía más esta breve introducción del presente sábado filosófico, te recuerdo brevemente que me puedes dejar todas tus dudas, quejas, objeciones y demás que tengas aquí abajito en la caja de los comentarios, o bien a través del super chat que se va a desplegar durante el estreno del presente video. También te recuerdo que ya dimos bibliografía sobre el idealismo en general en nuestro primer sábado filosófico que dedicamos a esta serie de ciclos de sábados filosóficos en torno al idealismo. Si quieres ver este sábado filosófico en donde vimos la definición y el contexto y también los problemas muy generalizados en torno al idealismo, bueno, te recuerdo que si vas a la página principal del Pensamiento en Llamas, en la pestañita de listas de reproducción, vas a encontrar una lista de reproducción creada titulada Sábados Filosóficos, en donde te puedes encontrar pues este sábado filosófico en cuestión. Bueno, pues brevemente voy a dar una serie de comerciales antes de iniciar ya como tal con la temática. El primer comercial sería que pues te invitara, o bueno, te invito así abiertamente a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que pues no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí paulatinamente en el canal. Y también pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede existir y que yo puedo ofrecer esta serie de contenidos para todas aquellas personas que están interesados en las mismas. Y bueno, en este orden de ideas te invito, en caso de que puedas apoyar económicamente al proyecto del Pensamiento en Llamas, a que lo hagas y que te vuelvas un miembro del canal. Vas a vas a aprovechar una serie de ventajas exclusivas que yo doy a los miembros, como por ejemplo el acceso a un grupo de Discord en donde pues podemos discutir y hablar de temas que de pronto no son bien vistos aquí en la plataforma. Por allá los podemos tratar en nuestros cafés filosóficos, que son plática de viva voz. Es un intercambio entre todos ustedes y un servidor. Y bueno, pues son dinámicas muy interesantes a mi consideración. Entonces te invito a que te vuelvas miembro del canal por una módica contribución o una contribución grande. Ahí abajo en el botón de unirse puedes ver el tipo de membresías y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, es importante mencionar para todos aquellos que no puedan apoyar económicamente, que pues me apoyas mucho ya viendo este tipo de videos, dándoles like y compartiéndolos con un amigo. Entonces de esta forma también me apoyas bastante. Bueno, también te invito a que te sumas a este proyecto del Abogado en Llamas, que es un canal dedicado a la divulgación y a la discusión de cuestiones jurídicas. Por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho por si es de tu interés. Entonces date una vuelta en la descripción de este video, también en la cajita de comentarios y en el super chat que se está desplegando en vivo. Pues ahí está el enlace a este canal del Abogado en Llamas. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones por allá, para que, bueno, pues ayudes a este proyecto del Abogado en Llamas y pues aproveches este curso de filosofía del derecho que ahorita pues está disponible y abierto a todos aquellos que estén interesados en estas temáticas. Bueno, ahora sí, pues ya habremos con estos breves comerciales terminado esta parte de los videos en donde los invito a hacer un montón de cosas para que nos adentremos en la temática en sí de esto del idealismo subjetivo, ¿de acuerdo? Recuerden que la semana pasada nosotros ya expusimos qué sería esto del idealismo objetivo, en donde básicamente recuerden ustedes que la premisa o la tesis esencial del idealismo es la idea de que lo real, la realidad,
no es más que un mero constructo mental, ¿de acuerdo? De tal suerte que en el caso del idealismo objetivo, como vimos la semana pasada, bueno, pues se considera que ciertas ideas o ciertos contenidos mentales con los cuales nosotros como sujetos que nos acercamos y organizamos la realidad de cierta manera mediante conceptos, bueno, pues el idealismo objetivo cree que ciertos tipos de contenidos mentales o de ideas que, bueno, pues ellos suelen llamar como ideas innatas, provienen de un ser que no somos nosotros, o sea, que no es el sujeto del conocimiento. Tradicionalmente este ser se suele identificar como Dios, de tal suerte que en el idealismo objetivo se cree que existe al menos una entidad que no es producto de mis pensamientos, que no es producto de mi subjetividad, a saber Dios, que es la que pone pues las ideas innatas en mi interior. Todo esto ya lo expusimos la semana pasada. Y bueno, es importante empezar con este matiz o este contraste, porque se suele pensar que el idealismo objetivo es un tipo de idealismo como moderado, porque está concediendo que pueden existir otro tipo de entidades que no son meramente mis estados mentales o mis constructos de mi subjetividad mental y todo este tipo de cosas. Ya para el idealismo subjetivo, todo se va a volver mental. Es decir, que para el idealismo subjetivo solamente existen dos entidades. A saber, la primera es el sujeto cognoscente, el sujeto que piensa una realidad y sus estados mentales, ¿de acuerdo? No va a existir Dios ni ningún otro tipo de entidad superior o separada o independiente del sujeto a la cual le podamos atribuir que cierto tipo de ideas que de pronto en la filosofía de la modernidad se consideran como perfectas o que apuntan a la existencia de un ente superior al ser humano, ya para el idealismo subjetivo esto no existe, ni siquiera es relevante. Se le considera, por ejemplo, sobre todo si ustedes ven el prólogo de investigaciones sobre el entendimiento humano de Hume, se le considera como fantasía, ciencia ficción, cosas de una metafísica muy escolástica que no se sustenta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto de vista, un enfoque, ¿de acuerdo? Recuerden que todo lo que estamos revisando aquí es para que se siga discutiendo, no crean que es la última palabra sobre nada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para el idealismo subjetivo, perdón, como les decía, solamente existen dos cosas, a saber, la mente, el sujeto cognoscente y la construcción mental que él elabora, de tal suerte que la realidad es producto de sus pensamientos o de la construcción de su mente, ¿de acuerdo? Directamente. Ahora, en este orden de ideas, para todos aquellos que hayan dado seguimiento a los hados filosóficos anteriores en el tenor de exponer al idealismo, recordarán que hablamos un poco de este como dualismo cartesiano, que consiste en pensar que existen como dos tipos de sustancias, una material y una inmaterial, de tal suerte que en el caso del idealismo subjetivo hay un rechazo abierto y manifiesto a la idea de que existe esto que se suele denominar dentro del cartesianismo como la sustancia material, ¿de acuerdo? De tal suerte que por eso se afirma que dentro del idealismo subjetivo solamente existen contenidos mentales, y ojo, esto es algo muy importante, que provienen directamente de mi percepción, ¿de acuerdo? Por eso hay algunas personas que creen que el empirismo inglés, ya saben, este que lo podemos ubicar al menos desde su punto de origen con Francis Bacon y con John Locke, bueno, pues creen que la metafísica implícita o que se presupone detrás del empirismo es el idealismo subjetivo, porque, en pocas palabras, por este énfasis tan importante desde un ámbito o desde un punto de vista puramente epistemológico de considerar a los sentidos y a la sensación como la fuente única y directa del conocimiento, que ven inmediatamente que pues está presuponiendo o que se sigue un tipo de idealismo subjetivo en donde pues todo lo real sea producto de mis estados mentales que provienen directamente de la percepción, ya que al ser los sentidos o la sensibilidad la única fuente fidedigna y directa de conocimiento, pues la realidad o eso que decimos que es la realidad y su conocimiento respecto a ella se va a volver en este sentido producto de mis estados mentales, producto de una construcción de mi mente. Bien, si hay alguna duda o comentario respecto a esto, me lo puedes dejar
Aquí abajo espero que se haya entendido esta relación que hay entre aceptar una epistemología empirista y presuponer un idealismo subjetivo, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esa relación. Ahora, por supuesto que para un idealista subjetivo, un empirista, porque recordemos que el idealismo subjetivo es algo que se presupone a nivel metafísico cuando uno asume una epistemología empirista, pues eso que nosotros de pronto denominaríamos como mundo externo, es decir, todo lo que no es el sujeto, como las bancas, las mesas, las sillas, otras personas, conceptos, países, todo esto que no somos nosotros, ¿sí? Para un idealista subjetivo no es más que el producto de la convención, ¿de acuerdo? Por lo que, ojo aquí, los idealistas subjetivos no rayan en este sentido en un relativismo o incluso en una trivialización de la noción de objetividad, sino que, por el contrario, un idealista subjetivo va a poner el énfasis en la cuestión de la objetividad mediante el establecimiento de convencionalismos entre diversos sujetos cognoscentes que a su vez están construyendo la realidad desde sus sentidos, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo muy importante que se conoce como la perspectiva de la primera persona, que es un punto de partido dentro de este tipo de metafísicas idealistas de corte subjetivista, en donde pues se establece que bajo criterio de primera persona solamente yo, solamente ustedes son los únicos que pueden conocer sus estados mentales, es decir que en este sentido, si yo les digo me siento triste, me siento mal, me duele la vida, etcétera, solamente yo, que soy el único individuo que tiene este tipo de sensaciones, puede conocer el contenido de las mismas y no estrictamente hablando ustedes que me están escuchando proferir todo este tipo de cosas. Es gracias al convencionalismo social, al convencionalismo del lenguaje, al convencionalismo de cierto tipo de prácticas que se puede establecer algún tipo de consenso en el significado y de ahí se puede dar la objetividad. Pero la objetividad al final del día es convencional en este orden de ideas. Y bueno, en este sentido la investigación científica, incluso la investigación filosófica, si ha de pretender generar algún tipo de conocimiento sobre algo que no es el sujeto desde el punto de vista de una metafísica idealista de corte subjetivista, ha de ser gracias a todo este tipo de convencionalismos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es importante entender esto, las razones generales que se dan para, digo, favorecer algún tipo de idealismo subjetivo, pues es la cuestión de la primera persona, todo esto que les expliqué en términos muy breves, muy suncitos, y también la cuestión que ya hemos tratado en el sábado filosófico en concreto anterior, de el yo cartesiano o el cogito cartesiano como la única cosa que en sentido estricto podemos conocer con certeza. De ahí en fuera que todo lo demás que digamos que conocemos pues sea mera ilusión, sea mero producto de quizás el engaño del genio maligno, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, lo que hace el idealismo, y sobre todo el idealismo subjetivo, es asumir como correcto el cogito cartesiano y ver o hacernos notar que precisamente todo lo que se diga después del cogito, pues es algo que no tiene tanta certeza como nosotros pensaríamos. En este orden de ideas, desde el primer sábado filosófico dedicado al idealismo, les mostré un librito que muestra, es este en concreto, miren. Aquí lo tengo al lado, ¿sí? De André Robinet, muy bueno, que muestra esta dialéctica y esta discusión que se da desde Descartes a Kant, ¿sí? En donde, bueno, pues precisamente se va a mostrar como la certeza del cogito, como un punto de partida para la nueva filosofía de la modernidad, sobre todo del lado de la anglósfera de este momento, se torna pues digamos un fundamento incuestionable, de tal modo que a partir de ahí se dan estas propuestas del idealismo, ¿de acuerdo? Entonces de nuevo aquí está la recomendación para que ustedes vean toda esa dialéctica. No la puedo tratar tan a fondo por las limitaciones de tiempo que tenemos, ¿no? Ya de por sí estos sábados filosóficos son muy largos. Y bueno, no me gustaría hacerlos de todavía aún más largos, ¿no? Porque pierden de pronto el interés. En fin. Ahora, vamos a hablar en términos generales de los problemas que tiene el subjetivismo. Y el primero de todos ellos es el más evidente, sería el solipsismo cartesiano. ¿Qué es esto del solipsismo cartesiano? Bueno, pues el solipsismo ya lo hemos expuesto y tratado a mayor profundidad en otros sábados filosóficos. Brevemente les recuerdo que, bueno, pues el solipsismo, bajo una óptica solipsista, lo que se está afirmando es que solamente nosotros podemos tener pleno conocimiento de nuestros estados mentales y no de otra cosa, ¿de acuerdo?
Y el gran problema que surge a nivel epistemológico de esto es tratar de justificar otro tipo de creencias que no tienen que ver con nosotros mismos. Creencias como, miren, yo en este momento sé que estoy haciendo un video para el pensamiento en llamas. Esto remite a una exterioridad, a algo que no soy yo. Y de tal suerte que se presupone que existe algo así como la audiencia, en este sentido sería la audiencia de este canal, que no son el sujeto en este sentido que estaría haciendo estos videos. Cuando uno acepta el solipsismo cartesiano, te vuelves muy incongruente a nivel epistemológico para explicar el fin de nuestras actividades, el fin de nuestras prácticas, y de pronto apelar, como les acabo de decir, al mero convencionalismo como para tratar de zanjar todos estos problemas que hay en torno al solipsismo cartesiano, se vuelve un poco complicado en términos de aceptar esa convencionalidad. ¿A qué me refiero? Si al final del día la cuestión de la realidad es tan subjetiva, o se colapsa la noción de realidad con la mera creación de estados mentales por parte de un sujeto, incluso la aceptación de la convencionalidad se vuelve subjetiva. Por lo que en sentido estricto no habría convencionalidad. ¿Por qué? Porque cada quien construiría, en términos del idealismo subjetivo, siguiendo estas premisas, construiría una aceptación diferente de lo que sería esta convencionalidad, y cada quien la interpretaría a su modo. De tal suerte que por eso no habría en sentido estricto una convencionalidad. Y es que en este orden de ideas que el subjetivismo, que el idealismo subjetivista se vuelve incongruente, entramos en paradojas. Y bueno, precisamente también es importante señalar esto, que como les decía, una epistemología empirista presupone a nivel metafísico este tipo de idealismo. De tal suerte que, si se dan cuenta, cuando hablamos de percepciones como el producto de los estados mentales, presupone ya hablar de percepciones que existe una realidad a la cual estamos como percibiendo, o de la cual estamos agarrando esto que de pronto Russell llama sense data, ¿de acuerdo? Los datos de los sentidos ya implica hablar de un mundo exterior, independiente de nosotros, ¿sí? Que nos proporciona dichos datos, ¿de acuerdo? Y entonces por eso el idealismo subjetivo pues no es tan idealista subjetivo como de pronto lo plantea, ya que pues necesariamente te tienes que comprometer con la existencia de algo que no es el sujeto, su mente y sus estados mentales, ¿de acuerdo? Y bueno, otro gran problema que tiene el idealismo subjetivo pues son este tipo de paradojas de autorreferencia que salen. Ya ahorita más o menos les indiqué dos. Una tercera muy fuerte sería la cuestión de ver lo siguiente. A ver, si todo al final del día es producto de una construcción mental del sujeto, incluso postular algo como el idealismo subjetivo sería producto de una construcción mental del sujeto, a saber, del postulante de este tipo de metafísicas. Por lo que si es parte de la construcción mental de un sujeto, entonces esto del idealismo subjetivo empieza a perder el carácter universal y necesario que tiene, en virtud de ser una tesis metafísica, para volverse algo muy contingente y muy anidado y muy aislado a la construcción mental de un solo individuo. Por lo que, de nuevo, el idealismo subjetivo dejaría de ser idealismo subjetivo. Si se dan cuenta, este tipo de idealismo nos mete en muchas paradojas de autorreferencia en este sentido, ¿de acuerdo? Ya saben que cualquier duda, comentario que se tenga me la puedes dejar aquí abajito, o bien a través del superchat que se está desplegando aquí al lado, ¿no? Bueno, ahora vamos, ya con esto cerramos el presente sábado filosófico, que sería hablar o delinear la presencia del idealismo subjetivo en la historia de la filosofía. Y aquí, cuando hablamos de idealismo subjetivo, pues en lo que se piensa inmediatamente es en Hume y en Berkeley, ¿no? En Berkeley es más o menos evidente que sí está totalmente presente un idealismo subjetivo, en virtud de que, vean, esto ya lo tratábamos desde nuestro ciclo de sábados filosóficos cuando nos metimos a la cuestión del realismo ingenuo. Es esta idea de pensar que aquello que se percibe es como es y no hay vuelta de hoja, o aquello que se piensa es como es y no hay vuelta de hoja. Entonces tienes a los tomistas, ¿no? Por ejemplo, con sus 5 vías, que para ellos suenan sumamente convincentes a nivel de sentido común, por lo que en este sentido se volverían unos realistas ingenuos. Ya eso lo tratamos en otros sábados filosóficos. Y yo les comentaba ya desde ahí cómo en Berkeley, al aceptar o al decir este tipo de cosas, que ya saben, ¿no? Es una frase clásica en él de ser es ser percibido.
pues en realidad está partiendo de un realismo ingenuo, pero que tiene consecuencias idealistas, y aquí ya lo podemos entender y apreciar con total cabalidad. Si se dan cuenta, también el idealismo subjetivo está aceptando que existen estas entidades llamadas percepciones. Por lo que vean, a nivel de congruencia del discurso metafísico, uno parece que no puede ser tan radical siempre cuando se habla de idealismos subjetivos como uno lo desearía. Tienes que admitir la existencia de otro tipo de entidades que no son ni el sujeto ni su construcción mental. ¿De acuerdo? Curiosamente, el empirismo tiene como un punto ciego constantemente cuando nosotros lo revisamos para explicarnos por qué, por ejemplo, el ser humano percibe o por qué tiene que percibir. De pronto, este tipo de preguntas para el idealismo, para los empiristas más que nada, parecen absurdas, pero son muy relevantes, porque aquí te das cuenta que a nivel otra vez de metafísica aceptan la existencia de otra cosa que no son ni el sujeto ni sus construcciones mentales, sino que es la percepción. Bueno, y entonces, partiendo de este realismo ingenuo, Berkeley llega a este tipo de idealismo subjetivo ya digamos, a elaborar toda esta epistemología en donde, pues, la fuente directa del conocimiento son los mismos sentidos. Y bueno, en él podemos ver claramente toda la cuestión de la construcción mental como, digamos, sinonimia de lo real, en virtud de esta fuente que pues da los sentidos, aunque, ojo, ¿no? Y por eso las etiquetas siempre hay que tomarlas con cuidado en la historia de la filosofía. Está todo el tema de Dios en Berkeley, que de pronto hacen sospechar que él no es tan fuertemente un idealista subjetivo, tiene sus limitaciones, y que, bueno, algunos podrían decir que su filosofía es incongruente por el tema de Dios. Parece que cuando habla Berkeley de Dios, está pensando en una entidad metafísica que no es ni el sujeto ni los estados mentales, pero lo cual ya es muy difícil de justificar su existencia una vez que te comprometes con la idea de ser percibido y con su epistemología empirista y todo lo que se sigue de ahí. Ahora, en el caso de Hume pasa algo similar que con Berkeley. De pronto, por la asunción de la epistemología de las impresiones que encontramos tanto en el Tratado de la Naturaleza Humana como en este ensayo de investigaciones sobre el entendimiento humano, que básicamente es como el resumen o es un tratado más chiquito en comparación del Tratado de la Naturaleza Humana, vemos en primera instancia que está esta asunción, de nuevo, de esta epistemología de las impresiones, pero que tiene en este orden de ideas un presupuesto de realismo ingenuo que conlleva un idealismo subjetivo, sobre todo porque en David Hume se va a terminar pues pensando que las ideas, sobre todo la cuestión de las ideas complejas, son en este orden de ideas, valga la redundancia, las que dan pues un sustento a lo real o que son lo real en poca instancia, ¿de acuerdo? Por lo que en este sentido David Hume cae en este tipo de subjetivismos idealistas, pero aquí el detalle interesante que por eso te hace pensar dos veces siempre en las etiquetas es observar o contemplar que, bueno, pues precisamente para Hume todo lo que tiene que ver con el convencionalismo está apuntando incluso a otro tipo de cosas ya de carácter más orgánicas o naturales. Por ejemplo, en sus ensayos sobre la norma del gusto, pues hay todo un estudio biológico natural del cuerpo humano, también en otras diversas obras que tiene David Hume, que apuntan a pensar que, bueno, mira, para David Hume no toda fuente de conocimiento en sí son las impresiones, también es la biología humana. Checar o revisar las cuestiones de las pasiones y su conexión con nuestra biología y demás, eso da un tipo de sustento diferente al conocimiento, que no se colapsa necesariamente con la epistemología de las impresiones, quizás se complementa, y que no lleva per se al idealismo subjetivo el estudio de la biología humana, porque ya se presupone a la biología humana como algo que no es producto de la construcción de los estados mentales de un sujeto. Entonces vean, estas etiquetas a veces son muy peregrinas y hay que seguirlas analizando, porque de pronto, a pesar de que un autor se parezca, camine o grazne como un idealista subjetivo, cuando ya te pones a analizarlo de una manera muy específica, te das cuenta que no es el caso, o que hay que pensar dos veces en la misma definición de el idealismo subjetivo. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, espero que les haya gustado el presente video. Ya saben que cualquier duda, comentario que se tengan me la puedes dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno, sin más, nos vemos, hasta la próxima.